Wow, esto está curiosísimo. Me trajeron un mole con palillos. Mira, qué curioso, ¿eh? Supongo que hace sentido. Uno tiene que tropicalizarse, tiene que adaptarse. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el Gordillo. Nos encontramos nuevamente en Japón, hermosísimo país que ya nos ha visto engordando mórbidamente en más de una ocasión. Pero en este video dejaremos de lado el ramen, el sushi, le quitaremos el yaki a takoyaki para concentrarnos en lugares de tacos y comida mexicana en general. Hoy más que nunca los japoneses sienten una curiosidad por conocer más de la cultura latina y esto se nota muchísimo con la enorme oferta gastronómica que hay, producto de que chefs de nuestro lado del mundo se están aventurando a hacer mezclas interesantes con las que poco a poco han logrado ganarse el corazón y el apetito de los consumidores nipones. ¿Será que encontraremos lugares exquisitos que salgan del estereotipo del clásico burrito y nacho? Eso es lo que estamos por averiguar. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Japón, así que diré ikimacho. Este puestito de tacos está buenísimo, se llama La Cabina, se caracteriza por prepararlos en un carrito rotulado tal como en la mismísima Latinoamérica. Adentro tienen más mesas, te sirven diferentes tipos de chelas y demás. Y este sitio ha sido bien exitoso al punto en que ya abrieron una segunda sucursal y se me comenta que son muy ricos, muy auténticos. Pues ya tenemos 5 años aquí con La Cabina de Shibuya. Ahí vamos poco a poco creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. ¿Tienes más clientes extranjeros o japoneses? Pues un poquito de los dos. Shibuya es una zona turística, ¿no? Entonces, por ende, siempre va a haber muchos visitantes de fuera y todos llegan a visitarnos. Siempre es la parada venir aquí a esta taquería. Pero también tenemos mucha audiencia local. Han aceptado muy bien nuestra comida. De hecho, la recomiendan entre los locales también. Y pues podría decir que un 50-50. Y está buenísimo porque aquí puedes interactuar con el taquero, ¿no? Que por cierto, son taqueros japoneses. Sí, ahorita nuestro equipo, la mayoría son japoneses. ¿Cuál es el taco chingón? ¿Cuál me pido? Te recomiendo el de pastor y el de carnitas. Taka-san, pastor o hitotsu to carnitas to hitotsu kudasai. Mira, ahí está, pidiéndole taquitos al pastor en japonés, al chef Taka-san en Japón. Y en este sitio me llama la atención también que usan el maíz azul. Esto es algo que muchas personas no saben. Existe el maíz de color azul, no es como que lo pintan después. Y la tortilla que hacen con él, sinceramente es mi favorita. ¡Provechito! ¡Ay, caramba! ¡Qué rico! ¿Saben cuál es el mejor cumplido que le voy a dar? Que no noto la diferencia. Podría estar comiendo yo en el mercadito que está en la esquina de mi casa y me vas a ver igual lo que es el sazón, lo que es la proporción. Aplausos al chef. El sazón de Don Lupillo de la taquería de la calle y de Taka-san, el mismo, ¿ok? Mira que no me lo espero. Es un escenario bien surreal. Es como, ¿qué óvole, Doña Pelos? Muy sabrosa. Ohayo gozaimasu, Yamaguchi-san. Una mezcla cultural deliciosa. Experiencia sabrosa. Para bajar el buche, una agüita de Jamaica. ¡Ay, wow! ¡Qué rico! Y miren que a pesar de la dificultad para conseguir ciertos ingredientes, no está realmente caro. Pagas por algo así unos 1,500 yenes, como $10. Más que aceptable. Vamos a probar ahora unos tacos gourmet. Este sitio que se llama Los Tacos Azules es sumamente exitoso y se caracteriza por hacer asá tacos, es decir, tacos mañaneros. De hecho, el sitio es tan exitoso que se dan el lujo de abrir simplemente de 9 de la mañana a 3 de la tarde y se les llena. Me dicen que llegan a ver filas aquí. Es un lugar chiquitín, como muy cotizado. Tienen mezclas muy interesantes de ingredientes mexicanos con japoneses y promete regalar una muy buena experiencia gastronómica. Tenemos 5 años, bueno, ya van a ser 6, pues poquito a poquito se ha hecho punto. Este es un lugar de desayuno, le llamamos Asa Tacos, que quiere decir morning tacos, o tacos mañaneros. Fuimos yo creo el primer lugar en Japón de ese estilo. Y hacemos tortillas de maíz azul recién hechas, importamos el maíz de México y tenemos tacos de guisados, tenemos tacos de carnitas, barbacoa, chilaquiles, tenemos hasta tlacoyos, quesadillas. Lo que tiene de peculiar este lugar es que usamos ingredientes japoneses también. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar tamales con sakura, por ejemplo,
con frijoles rojos japoneses, tenemos wagyu, la carne japonesa. O sea, todos los ingredientes que usamos son japoneses. Es parte del concepto. Y quise traer lo mejor de México, que según yo son las tortillas. Entonces hacemos nuestras tortillas desde cero. Tenemos un molino en Ixtamal y utilizamos maíces criollos y a mano, sí. Y hemos recibido muy buena respuesta. Para empezar a abrir el estómago, 2 bebidas. Tenemos un chilate de la zona de Guerrero, México, pero hecho con leche de arroz muy a la japonesa. Ay, este chilate está delicioso. Uf, no. Y un amasake. Este sí es full japonés, que es básicamente como el sake antes de que se fermente full y se haga del todo una bebida alcohólica. Es de muy baja graduación. No es para todos, pero diré que es curioso que la textura incluso se parece a la del pulque. Entonces, por eso de hecho fue que se incluyó en el menú, porque es como pulcoso, como que mexicano, pero la receta japonesa. Este más o menos, la verdad. Pues miren que los precios sí están un poquito altos, pero siento que la gente en internet exageraba. Sí hay tacos, por ejemplo el de wagyu de lengua, que sí te cuesta como tus $20 un solo taco, pero de ahí los demás pues están en el equivalente a unos $3-4, que considerando que es Japón no se me hace tan caro y sí están bien interesantes las recetas. ¡Wow! Esta receta está loquísima. Es el chile poblano relleno. el chile poblano relleno. Me dicen que para que tenga este tamaño el chile poblano lo hacen en una granja especial que los altera para que salgan así de chiquitos y quepa en esta tortillita. Por cierto, como el nombre del lugar lo dice, los tacos azules, aquí todos los tacos son de tortilla azul. Y la chef Yuna me dicen que es de las cracks de hacer tortillas en todo Japón. Se la sabe duro, ha tomado cursos. Vamos a echarle aquí tantita salsita. A ver qué tal, el chilito poblano relleno de queso cabra. ¡Ay, caramba! ¡Qué curiosa receta! ¡Wow! 10 de 10. Excelente combinación. Hacen unas quesadillas de queso Oaxaca de quesillo, pero hecho en Japón. Lo hacen en la región de Hokkaido, que es famosa por tener los mejores lácteos. Y sí tienen un proveedor que les traen los quesos así de bola, de hilo. Y... está sabrosísima esta quesadilla. ¡Wow! Los chilaquiles aquí se sirven con huevo y con chicharrón, pero el huevo es un huevo pochado. Por ejemplo, como el tipo de huevo que le ponen al ramen. Entonces es una mezcla interesante. Justamente el huevo así con la yemita aguadita. Delicioso. Vamos a ver qué tal. Están riquísimos, pero sinceramente yo soy team chilaquiles de estos de boda, ¿saben? Que están crujientes y grasosos, aunque estos... ¡Oh! Y ahora sí, el papá de los pollitos, el taco de $20 de lengua de wagyu. Este me comentan que es costoso porque solamente se consiguen de este tipo de lengua de wagyu 2 al mes. Y la preparación, para que no esté tan dura como suele ser la lengua, es pues la preparación que hace la barbacoa, ¿no? Que suaviza la carne. Todos estos factores combinados hacen que sea un taco, pues sí, costoso, la verdad. Vean el taquitito que es. Qué curioso taquito. A ver, venga. A ver, primero que nada, para las personas que no son de México, en México es muy, pero muy común que te vendan tacos de lengua, tacos de sesos. Al mexicano le gusta eso, lo tolera. Personalmente a mí nunca me han gustado este tipo de tacos. No sé qué tiene la preparación de esta lengua, que hasta doble mordida le estoy dando. Tiene este gusto barbacoso, sumamente suave, ¿ok? Por cómo se prepara. Se prepara con la famosa técnica de lengua al hoyo, ¿no? Ahorita nos alburemos durísimo al chef. Le dije, entonces, ¿te gusta la lengua al hoyo? Y el chef, sí, riquísima. Tantos años fuera de México, mira, ya no la ves venir, ya te agarran de bajada. Personalmente, muy fan de la lengua al hoyo. Qué sabrosa es. De postre sirven un tamal dulce rosita como el auténtico mexicano, pero que está hecho con sakura y con frijoles azuki. Se sirve con esta salsa que es hecha con sakura y con chocolate blanco. ¡Ay, qué mezcla tan chistosa! ¡Oh, brutal! ¿Sabes qué deberías hacer, Marco? Comprarte una bicicleta, poner tu tamalera e ir. Tamales de sakura, de azuki, calientitos, deliciosos. Ideota, anótala. De hecho, sí existe aquí, pero con los camotes. Ah, ¿de verdad? O sea, pasa alguien en su bicicleta gritando. O sea, existe el equivalente japonés que gritan ¡Imo! ¡Ah, sí! ¿Y rico? Uy, delicioso. Sabroso. Le encanta el camote aquí al... Pues, ¿qué les digo? Sinceramente, este lugar me ha fascinado. Me encanta la mezcla cultural que está sucediendo. Es que de eso se trata la cocina, ¿no? Como de mezclar culturas, mezclar historias. Fascinado quedé. Qué manera de enaltecer la gastronomía mexicana del otro lado del mundo.
Wow, esta sí no me la esperaba. Estamos en la región de Nagasaki, que sinceramente no tiene tanto turismo, no tantísimos migrantes viven aquí. Y nos topamos con este restaurante mexicano llamado El Dorado, ubicado en la mera zona de la tomadera de alcohol de los bares de chicas. Acá puedes venir a apaciguarla con un buen taquito, un buen guacamole e incluso preparan pozole. Curiosamente se encuentran muchos productos auténticos como tequila, mezcal, chilito tajín, mole, achiote, etcétera, etcétera. Empezamos hace un año, empezamos porque queríamos traer la cultura mexicana a la ciudad de Nagasaki. La gente conoce mucho de la lucha libre, de los tacos, pero no los han probado. Entonces decidimos entre mi esposa y yo empezar a poner una taquería que fue creciendo en platillos y en cuestiones de traer más tequilas, traer más comidita y pues aquí estamos. Oye, me encanta que tienes productos bien auténticos. Miren, tiene aquí el Mark hasta su tortillero. La tortilla es a mano, ¿cierto? Así es, la hacemos a mano. No, de verdad que se siente bien mexicano. Y ahí se nota cuando en efecto lo lleva un mexicano y una japonesa que pues se enamoró de México, ¿no? Que vivió un tiempo allá. ¿Esto que tenemos acá sí es tequila? Sí, es tequila. Oh, a ver, ¿nos echamos uno o qué? Claro. Mark, brindo por ti y por el éxito de tu negocio y de los mexicanos en Japón. Claro que sí, por los mexicanos en Japón. Saludcita. Venga, saludcita. Ay, Sí. No, hombre, ahora sí va a fluir la inspiración. Claro que sí. Ahora sí. ¿Cuál es tu especialidad aquí? ¿De qué regiones de México preparas comida? Tenemos de varias regiones de México. La mejor es, yo creo que el pozole o la cochinita de Yucatán. Oh, cochinita. Sí, la cochinita es deliciosísima. Y de hecho es de los tacos que más prefieren los japoneses. Ay, ¿de verdad? Es el más saben vendido. lo que es bueno. Sí. ¿Y qué tienen más clientes? ¿Japoneses, extranjeros? ¿De dónde vienen más? Ahorita mitad japonés y mitad de otros países. Y otros países, por ejemplo, latinos, también Estados Unidos y Europa, algo así. Wow, esto está curiosísimo. Me trajeron un mole con palillos. Mira, qué curioso, ¿eh? Supongo que hace sentido. Uno tiene que tropicalizarse, tiene que adaptarse y se respeta. De igual manera, chequen esto. El tortillero. No. Súper auténtico y mantiene la tortillita hecha a mano calientita. Vean ese humito que le sale. Una delicia. Pues venga, vamos a hacernos un taquito de mole japonés con arroz a la mexicana y palillos. Una muestra bellísima de la mezcla cultural. Venga, provechito. Oh, wow. No, hombre, está riquísimo. Me siento en los 15 años de mi prima Lupita. No, este mole está bien auténtico. Oye, Marco, ¿les gusta el mole a los japoneses? Ah, claro. De hecho es un platillo que les parece muy conocido debido a que es parecido al curry japonés. Claro, es muy similar, claro. Así como adoptaron el curry de la India y le llaman kare, van a adoptar el mole mexicano y le van a decir more. O sea, y así con palillos, mira que sinceramente tiene un gran encanto. 10 de 10. Ahora sí ya llegaron los tacos de cochinita pibil bien retacados. Y me llama la atención que tienen un buen de tipos de salsas aquí, hasta de chile habanero y toda la cosa. Para no faltar el respeto a mis carnales de Yucatán, pues tengo que echarle tantito chile habanero. Ay, espérate, se puso buena. Uy, gracias, Mica, gracias. Carnitas y todo. Qué ricura, gracias. Wow, ok, entonces también carnitas y toda la cosa. No sé con cuál empezar. A ver, vamos con la cochinita. Consistencia de la tortilla buena. Apariencia, yo diría que no lo suficientemente roja, pero el sabor podría sorprenderme. No, pues sí, el sabor es bien auténtico. Ay, el habanero sí pica. No, sí pica severo. Y vamos ahora con los de carnitas. Carnita de maciza, esta es pura maciza. Provechín. Muy bien, muy rico. Sinceramente, quedé fascinado, miren. Cuando hace unos días decidí venir a Nagasaki, no me la hubiera creído si me hubieran dicho, vas a estar en Nagasaki conviviendo con banda mexa, comiéndote un mole, unos taquitos de cochinita, de carnitas. Está riquísimo. Para bajarla me trajeron acá un mezcalito que muy interesante, viene con un alacrancito, con un mini escorpión. Pues venga, no se diga más. Alacrancito con mezcalito va para adentro. Ay, sabe a mezcal el escorpión. Ay, güey, sabe fuertísimo. Voy a irme rodando hasta el hotel, rodando. Pues me ha encantado, me ha fascinado. Buenísimos tacos, buenísimo mezcal, buenísimo todo. Está brutal, 10 de 10.
a todo. Creo que está de sobra decirlo, hemos encontrado sitios de lo más auténticos y deliciosos. Japón nos ha visto engordar mórbidamente una vez más, pero ahora a la mexicana. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.